Shalom, shalom, muy buenas noches a todos. Bienvenidos una vez más al Centro de Estudios Noáfidas de la Fundación Arahaim. Qué gusto tenerles de nueva cuenta en este inicio de año 2024. Ya estamos en la primera clase del 2024, este año cívico, y con ayuda del cielo vamos a iniciar con toda la actitud el estudio. Estamos en el curso de las leyes de Teshuvah. Hemos pasado ya, me parece que 2 meses estudiando solo la introducción de este curso de las leyes de Teshuvah. Le dedicamos un tiempo amplio a el concepto de Teshuvah y discernimos si existe una obligación para el no judío sobre hacer arrepentimiento sobre estas leyes. Para tener una base, caímos en cuenta de cuál debería de ser la razón apropiada para sentirnos conmovidos a hacer una Teshuvah completa. Y estudiamos el libro de Yoná, que es por excelencia el libro de arrepentimiento, que explica mejor la Teshuvah a través de la historia de Yoná. Y no solamente lo leímos, sino que aparte lo decodificamos con el estudio del libro de el Rabino Amigdal, en donde aprendimos cuál es la parte oculta de este mensaje y cuál es la trascendencia que tiene para el alma lo que es la Teshuvah y lo que estamos a punto de aprender ahora de un poquito de una manera más sesuda, más ordenada. Hoy vamos a comenzar con el capítulo 1 de las leyes de Teshuvah, leyes de arrepentimiento, con el comentario del rabino David Shur. Y vamos con el capítulo 1. Les recuerdo que este material fue compartido en el grupo, está en PDF para que lo puedan imprimir y que podamos trabajar en él. Voy a leer mucho de este material y voy a traer otros documentos que van a venir a complementar un poco el curso, ¿de acuerdo? ¿Cuál va a ser la dinámica? Yo creo que, bueno, la dinámica va a ser esta. Primero voy a leer de corrido todo lo que es cada uno de los versículos, por decirlo de alguna manera, porque este capítulo se divide en subpartes o subíndices, mejor dicho, y hoy voy a leer el índice número 1. Únicamente nos vamos a centrar en el número 1 y vamos a ver cuántas clases nos lleva a aclararlo. Voy a leerlo yo todo de corrido y después me voy a pausar en conceptos en específico para poder abrir la enseñanza. Es como, ya sea quieran verlo en la metáfora de es como abrir un abanico y expandir el conocimiento, o es como hacerle zoom a la foto y entrar al detalle de lo que vamos a leer para que nos quede todavía mucho más claro y con mucho mayor profundidad. ¿De acuerdo? Así que nos vamos a posicionar en la página número 3 de este libro, el capítulo 1 que dice el mandamiento de arrepentirse. El mandamiento de arrepentirse. Y comienza el texto así. Les recuerdo que este texto es literalmente las leyes de Maimónides, ¿eh? Y ya después va a venir el comentario y después el análisis. Dice, si una persona transgrede una mitzvah de la Torah, intencionalmente o sin intención, al descuidarse de realizar un mandamiento positivo o violar o al violar un mandamiento negativo, debe arrepentirse. También está obligado a arrepentirse a través de una confesión verbal ante Dios. Como está escrito, si un hombre o una mujer peca en contra de su compañero, debe de confesar el pecado que ha cometido. Deuteronomios capítulo 5, versículos 6 y 7. Este versículo se refiere a una confesión verbal, es decir, que no alcanza con sentir pena, sentirte acongojado, triste, taciturno y meditabundo, sino que tienes que hacer una confesión verbal, tienes que declararlo, pero no es la confesión verbal que se propone en otros sistemas religiosos de que vaya al confesionario, ve con el cura, pídele al pastor que te dé un espacio para contarle todos tus males. No es eso. Esta confesión verbal es con el Creador, es con Dios, lo cual es un mandamiento, dice, positivo. Cuando hablamos de mandamientos positivos y negativos, no quiere decir que sean buenos o malos, sino que son de hacer o de no hacer, ¿de acuerdo? Un mandamiento positivo es de hacer, un mandamiento negativo es de no hacer, para que vayamos entendiendo eso. No es de que sea bueno o malo, es de que sí se debe hacer o no se debe hacer.
Cuando dice, lo cual es un mandamiento positivo, es decir, es un mandamiento de hacer. ¿Cómo se confiesa una persona? Dice, aquí hay una sugerencia por parte de Ramán y dice un texto así: he pecado contra ti, mi creador, he transgredido y cometido inequidad delante de ti al hacer tal y tal cosa. Me arrepiento y estoy avergonzado por lo que he hecho. Me comprometo a nunca repetir este acto. Este es el texto sugerido por el Ramán en este texto de las leyes de Teshuvá. Y dice, esto es el fundamento del vidui. ¿Qué es el vidui? La confesión de pecados. Entre más una persona confiesa y elabora en la confesión, mejor. Entre más una persona confiesa y elabora en la confesión, mejor. Después dice, de la misma forma, aquel que trae una ofrenda de pecado o de culpa debe de confesar su falta, ya sea deliberada o sin intención, en el momento de traer su ofrenda. Su sacrificio no expía su pecado, a menos de que haya una confesión verbal o escrita. Como está escrito, debe confesar el pecado que cometió. Levítico capítulo 5, versículo 5. Similarmente, aquella persona sentenciada por una corte rabínica a ser ejecutada o azotada con el látigo no expía su pecado con la muerte o con los azotes, sino hasta que se haya confesado y arrepentido. Fíjense aquí lo que nos está diciendo el texto. No alcanza con que recibas la retribución de tus acciones. Tienes que declarar tu transgresión. Tienes que declarar tu transgresión. Y dice, asimismo, aquel que lastima a su compañero o le causa un daño a su propiedad, no es perdonado si paga por lo dañado y tampoco si perdona por su compañero. Esta persona debe de confesarse delante de su creador y resolver no volver a cometer el hecho nuevamente. Como está escrito, cuando es culpable de cualquier pecado, el del hombre. Levítico capítulo 5, versículo 5. De manera general, es el primer índice del capítulo 1. Digamos que es el 1.1 de las leyes de Teshuvah. Y habla justamente de la confesión. Sin embargo, aquí hay todavía muchas más cosas que comprender y muchas cosas más que poder aclarar del tema. Y para esto nos vamos a ir paso por paso. Ahora sí vamos a abrir el abanico o vamos a darle zoom a la foto. Y empieza diciendo así: si una persona transgrede una mitzvah de la Torah. Si una persona transgrede una mitzvah de la Torah. Y para esto primero hay que detenernos a analizar dos conceptos. ¿Qué es mitzvah y qué es transgredir? ¿Cuántos tipos de transgresores hay? ¿Cómo es que una persona transgrede? Antes de poder continuar al arrepentimiento y a la confesión, primero tengo que saber si transgredí y qué transgredí, ¿de acuerdo? Pero para ello hay que primero definir qué es una mitzvah. ¿Qué entienden ustedes por mitzvah? Me gustaría hacer una lluvia de ideas. Quien guste. La que quieran. Recuerden que no hay respuestas tontas, solamente aquellos que no quieren responder o participar, me los voy a saber. Pues para Mitzvah mí es una mitzvah es mandamiento. como una, perdón, Adelante, No, estimada. adelante, adelante. Norma. gracias. Mitzvah para mí es como una orden, sí, una orden. ¿Algo bueno? Algo bueno, ok, una orden, muy bien, muy bien. Un Estimada, mandamiento. un Un mandamiento, mandamiento, un mandamiento o algo que se nos ha pedido hacer, ok, como dice Norma, ok. una orden.
Una orden, muy bien. Un código de conducta. Un código de conducta. Ok, perfecto. ¿Quién más? Ya tenemos orden, algo bueno, un mandamiento, un código de conducta. ¿Quién más? Digo que es un complemento de todo eso que hemos dicho. Una va enlazada con la otra. Lo veo como tipo cadena, todas van Como que unidas. todo se une. Sí, entiendo Ok, que todas como que van todo unidas se une. porque todas tienen que ver con el carácter, con el desempeño, con el amor, para poder llevar a cabo entonces el deseo o lo que Dios nos pide a nosotros que hagamos. Ok, Yo también perfecto. lo vería como un estilo de vida. Un estilo de vida. Ujú. Tiene todo Ok, eso que ver. una mitzvah, un estilo de vida. Ok, estoy buscando ahorita, porque se me perdió la hoja, y lo quiero leer así tal cual lo dice el texto aquí del curso de leyes normativas de la Pe- Yeshiva Perfecto. Perdóname, estamos en el capítulo 1, el 1.1, ¿verdad? De la Sí, página 3. en la Es que página, no lo encuentro. No, Estábamos leyendo. 3 o en la 4, estamos en la 4 ya. estamos en la página 1. Recuerden que lo que leí ahorita, les digo, Página uno. me voy a seguir de corrido, y la página 3, si ustedes la ven, tiene 1.1 y luego después del primer párrafo tiene una línea abajo. Esa línea abajo y luego viene un texto en cursiva. Ese Es texto en correcto. cursiva es un comentario. Lo que está Ok, abajo es un comentario. Lo que yo leí fue nada más lo que está en letra de molde, que da ok, vuelta y se brinca de la página 3, se brinca hasta la página 6 y luego sigue la página Ah, 7, luego sigue la página 8. Todo el comentario que está abajo es solamente al primer versículo, a la primera parte que estamos analizando ahorita, que es una mitzvah de la Torah. Si se dan cuenta, perfecto, son 4 páginas de sí, ya comentario. lo vi, ya lo perfecto. entendí. Sí, ya Ya lo estamos ahí. entendí. Que yo ¿Listo? estaba desorientada, no encontraba. Ok, Sí, no hay problema. claro. Ok, ya sí, ya lo Muy entendí. bien. Ok, Mitzvah. entonces tenemos que una mitzvah, decimos, es una orden, es un estilo de vida, es algo bueno, es una instrucción, es un mandamiento. En esta clase quiero que abordemos un nuevo significado de mitzvah. Una forma un poco más profunda de poder comprender lo que es una mitzvah. Una mitzvah es mejor definida como una expresión de la voluntad de Dios. Una mitzvah, dice en el curso de la Yeshiva Pirkei Shoshanim, una mitzvah es mejor definida como una expresión de la voluntad de Dios. Cualquier expresión de la voluntad o deseo de Dios, ya sea declarada o explícita, simplemente insinuada, es una mitzvah. Esto hace alusión a los 613 preceptos para los judíos y los 7 mitzvot de Noé entregadas a la humanidad. Esto es importante que lo comprendamos. ¿Por qué? Porque cuando decimos que es una expresión de la voluntad de Dios, entra en un nivel superior. ¿En qué sentido? En que no solamente es algo que yo tengo que hacer, sino es algo que alguien espera de mí, que desea que yo haga. Es como cuando llegaba mi mamá y me decía, ¿cómo me gustaría, hijito mío, que me sacaras puros dieces en la boleta? Esa sería mi querer, esa sería mi voluntad, ¿no? Y yo todavía decía, ay, mamá, confórmate con los 8 que saco, por favor, ¿no? ¿Por qué? Porque lo que representaba era un esfuerzo adicional a lo que yo estaba dando, ¿estamos de acuerdo? O sea, mamá, me alcanza para el 8, no soy más listo. En realidad no es eso, en realidad es que soy más flojo. ¿Por qué? Porque requería de entregar más trabajos, porque requería de mayor compromiso, pero principalmente porque requería de no hacer mi voluntad y hacer la voluntad de mi madre, ¿no? Y eso es algo muy difícil de hacer. Una mitzvah, como lo hemos hablado en varias ocasiones, no solamente es un mandamiento, sino es cumplir la voluntad de alguien más por encima de tus propios intereses egoístas, por encima de tus propios intereses personales. Por lo tanto, agarrar y decir,
Si una persona transgrede una mitzvah, no es algo sencillo de cumplir. O sea, agarrar y decir, voy a cumplir una mitzvah, no es algo sencillo de cumplir si se da una segunda lectura. ¿Por qué? Porque es renunciar a tu voluntad y enajenársela a alguien más. Dejar de hacer lo que quieres por hacer lo que alguien más espera de ti. Y eso no es fácil, amigos. O sea, yo les aseguro que nadie les digo, si yo les digo, oye, no seas malito, Luis, ve y échame, vete a comprar un refresco, no, por favor, échame la mano. Va a decir, bueno, de buena onda sí voy y te lo compro una vez, pero no me vayas a agarrar de IBM, ¿no? O sea, no voy a hacer tu voluntad. ¿Sí me explicó? Eso es algo que es muy difícil a lo que nosotros queremos renunciar. ¿Por qué? Porque atentan contra nuestra libertad. Y en el mundo occidental, uno de los valores supremos que tiene la civilización es la libertad. Porque incluso, malamente, esta libertad de expresión se ha radicalizado tanto que ha llegado incluso a llegar a la anarquía, ¿no? Y a querer hacer mi propia voluntad por encima de los demás. No voy a entrar en ese tema, pero es un ejemplo de cómo para nosotros la libertad es muy importante. O sea, yo no puedo permitir que alguien me cuarte mi libertad de expresión. Yo quiero expresarme, ¿no? Mi libertad de tránsito. ¿A cuántos de nosotros no nos molesta que tengamos que pagar peaje en las casetas porque hay que pagar la cuota de la autopista, ¿no? Y apelamos al artículo ese que dice, yo tengo libertad de tránsito en todo el territorio mexicano. Sí, pero la caseta es privada. ¿Quieres? Vete por la federal y ahí no pagas nada, ¿no? Pero no es el caso. Es algo con lo cual nos cuesta trabajo enajenar. No podemos ceder tan fácil nuestra libertad, nuestra voluntad. Entonces, cuando aquí el precepto dice, si una persona transgrede una mitzvah, ¿qué quiere decir que transgrede una mitzvah? Es decir, que tiene la intención de hacer la voluntad de alguien más, pero no lo logró. Ya desde ahí propone un esfuerzo, ¿sí? Ya desde ahí, ya no nada más se trata de una ley, que es algo que me obliga a hacer, porque en realidad, de manera práctica, en la ejecución, ¿hay alguien que los obligue a hacer una mitzvah? ¿Que no sean ustedes mismos? No, no. O sea, en realidad, solo tu propia conciencia, tú y Dios, son los que realmente te van a hacer cumplir o no cumplir, ¿sí? A diferencia de otras leyes legales en el país que dices, no, pues no puedo ir a robar un banco, porque pues es evidente, porque no puedo ir a robar un banco, ¿no? O por qué no puedo, es algo muy sencillo, por ejemplo, no puedo meterme con ropa de mezclilla y camisa de algodón a la alberca porque está en el reglamento que pues no puedo, ¿no? Ahí tiene que ser con traje de baño, ¿no? Por ejemplo. O no puedo dejar la basura tirada fuera de su lugar, cosas de ese tipo. O no debería, ¿no? Aunque hay gente que lo hace. Cumplir una mitzvah es hacer la voluntad de Dios. Y para los que somos casados, hacer la voluntad de nuestra esposa nos cuesta un trabajo. Imagínense. O sea, es realmente algo que no es sencillo, ¿sí? Es algo que no es sencillo, es al punto que quiero llegar. No es nada más una ley, no es nada más una orden, es algo que requiere de verdadera fuerza de voluntad y de enajenar nuestra propia libertad a la voluntad de Dios. Hacer lo que espera que hagamos. Y para eso se requiere de algo fundamental. ¿Saben qué es? Amor. Se requiere de amor. Y amar a Dios es conocerle, es tratarle,
es saberle. No es agarrar y decir, es que yo amo a Dios con amor desesperado y yo no puedo vivir sin Él, porque eso y nada es lo mismo. Eso y nada es lo mismo. Es tratarle todos los días y es renunciar a tu voluntad. Justamente es renunciar a tu propia voluntad. Denme un minuto, por favor. Perdón. Entonces, eso requiere de un esfuerzo mayor. Por lo tanto, aquí hablar y decir una mitzvah, vamos a reemplazar este concepto de mitzvah por aquel que transgrede la voluntad de Dios. ¿Ah? Ahí ya está una categoría más importante. Aquel que transgrede la voluntad de Dios. Si una persona transgrede una mitzvah de la Torah, si una persona transgrede la voluntad de Dios. Y aquí viene el primer comentario respecto a esta parte y dice, este trabajo trata sobre los temas del pecado y el arrepentimiento. Estos son la base de nuestra existencia desde el tiempo en que Adán y Eva fueron creados. Y también es el fundamento de nuestra ideología y de nuestra meta en la vida. Es decir, lograr la perfección en este mundo para ser meritorios del mundo venidero. Adán y Eva hubiesen entrado al mundo venidero si no hubiesen pecado. Esto nos hace entonces preguntarnos, ¿cómo se peca? ¿De dónde proviene, de dónde se origina el tema de no querer hacer la voluntad de Dios? ¿Somos necios por naturaleza? ¿Dios nos hizo necios y tercos y aferrados por naturaleza? ¿O fue algo que adquirimos de manera equivocada, que no estaba en el plan divino? Para esto, vamos a empezar a analizar el comentario que existe solamente a esta primera parte del primer inciso. Dice así, se dice en nombre del gran estudioso Rabí Neftalí Yehuda Berlín, de bendita memoria, que el instinto del mal trata con tres tipos de personas. Una es el tipo de persona que es fuerte de carácter y se niega a escucharlo. Una es la que es fuerte de carácter y se niega totalmente a escucharlo. El siguiente tipo de persona es la que en un principio no le escucha, pero que después de mucha persuasión lo sigue, ¿no? Ya después de mucho de estar ahí, oh, bueno, vamos, pues, nada más tantito, ¿no? Y el último es aquella persona que tiene un carácter débil y que perseguirá la tentación por sí misma. En este caso, el instinto del mal aumentará sus malos hechos, tanto en calidad como en cantidad. Pónganse ustedes a pensar, ¿cómo somos? ¿Qué tipo de personas somos nosotros? Yo en lo particular creo que me encuentro en la categoría 2, en las que uno quiere evitar la transición, pero eventualmente cae, ¿no? Estás en el constante esfuerzo, estás en el constante tratar y tratar y tratar y tratar y tratar. Esto es para las personas que tratan de evitar el pecado, ¿sí? Pero hay pecadores ya de por sí. Y aquí nos explica el rabino Shur que para los pecadores hay tres tipos de pecadores. Hay tres categorías de pecadores. No para aquellos que evitan el pecado, sino para aquellos que ya están pecando, ¿eh? Algunas personas pecan con conocimiento
y saben que lo que hacen está mal. Puede que lo hagan para disfrutar de la vida en este mundo y en lo que respecta al día del juicio después de la muerte, entonces presentarán el asunto adelante del Creador. Es decir, dicen, hay que darle vuelo a la hilacha. Ahorita que se puede, ya después, como la típica expresión que uno dice antes de tomar una decisión, una mala decisión, ya Dios proveerá, ¿no? ¿Cuántas veces uno agarra y dice, tengo aquí lo de la quincena, pero están en ofertas las pantallas, ya Dios proveerá? Y vas y te lo gastas todo, ¿no? Y aquí nos habla justamente de esa persona, aquella que dice, ahorita estamos aquí y hay que vivir que la vida es una. Ya Dios dirá. Después dice que existe otro tipo de persona, que es aquella que básicamente es temerosa de Dios, pero sin embargo no es del todo cuidadosa con su conducta, por lo que peca constantemente sin prudencia. Es decir, que tiene conciencia de Dios y sí tiene temor de Él, pero que aún así transgrede su voluntad. Aún así va y lo hace. Aún así no cuida ciertos aspectos de y constantemente cae. Esto regularmente se da cuando hablamos de la Shonara, ¿no? Que es algo que se nos da muy sencillamente. Y la última categoría de persona dice, es aquella que es temerosa de Dios y cuidadosa en su conducta y en lo general no peca, pero no sacrificaría su vida por la Torá si fuera necesario. Esta categoría entra más en relación a un yehudí que tienen el precepto de dar su vida por el cumplimiento de la Torá y no transgredir. Ya desde aquí nos ayuda a entender el problema, ¿eh? O sea, no nada más se trata de transgredir, sino que ya nos estamos dando cuenta aquí que hay diferentes formas de transgresión. Ya hay diferentes transgresores. Ya desde aquí nos está invitando a una reflexión. ¿En cuál me encuentro yo? ¿Cuál de estos soy yo? El descuidado, el que trata pero pum, tropieza, el que hay ciertos aspectos de mi conducta que aún no refino y que requiero de mejorar para evitar ciertas acciones, para evitar ciertas transgresiones. Pero siempre está el problema principal, el que yo quiero anteponer mi voluntad a la del Creador y que prefiero tener la satisfacción de los placeres inmediatos a la de los placeres y las recompensas por venir. Esto es lo que tenemos que tener siempre en perspectiva. No es algo sencillo, vuelvo a repetir. Cuando entramos, no es de agarrar y decir, ya me arrepentí, ahora sí voy a hacerlo bien. Es algo que todavía es un trabajo que vamos a tener todos los días. Es algo que vamos a tener que desarrollar paso a paso, día con día, porque representa el negarte a ti mismo para entregarle tu voluntad al Creador. Para entregar tu voluntad al Creador. Pero tratemos de entender el pecado. Y no el pecado en general, sino un pecado en específico, que es el pecado de Adán y Eva, que fueron los primeros en pecar. ¿Cuál fue realmente el pecado que ocurrió de ellos? ¿Cuál fue el verdadero problema que tuvieron? El comer del árbol de la ciencia del bien y del mal. El comer del árbol del conocimiento del bien y del mal. ¿Ese es el verdadero pecado? No. ¿Cuál fue el verdadero pecado, mi estimado Jorge? El verdadero pecado de ellos fue no aceptar que pecaron y echarle la culpa al otro. Eva le, Eva le echó la culpa a la serpiente a Eva y Adán a Eva. Fue Ok. una cadena. Sí, dicen los sabios de que si Adán y Eva hubiesen aceptado su pecado,
Dios los hubiese perdonado, pero en ningún momento lo aceptaron. Creo que ese es el verdadero pecado. No Ok, aceptar que estás errado, sino justificar tu culpa o tu fracaso en otro. ok, ok. El rabino Shur nos explica en este texto y dice, el instinto del mal primero se acercó a Eva y la convenció de que nada malo le sucedería si comía del fruto del árbol del entendimiento, alegando de que si comía se convertiría en una deidad y las deidades no pueden ser castigadas. Desde la perspectiva de este estudio, el rabino Shur nos dice que el pecado de Eva fue herejía. ¿Por qué? Porque lo que ella pretendía era no convertirse en una deidad, no era el convertirse en una deidad, sino el no recibir el castigo de Dios. Porque ella tenía temor de Dios. Porque ella sabía que Dios la podía castigar. Y aquí el rabino Shur nos dice, su pecado fue herejía porque creyó que ella podía ser una deidad. El mal rasgo, el mal rasgo de carácter que la llevó a este hecho fue que ella no temió al asombro del Creador, pero temía a su castigo. Ella tenía miedo de su castigo. Y concluyó que si él no podía castigarla, entonces ella podía ignorar sus mandamientos. Según el rabino Shur en el comentario a este texto, dice que el verdadero error de Eva, o uno de perspectiva, es que no quería recibir ese castigo. Y por lo tanto, si se convertía como un dios, no recibiría esa sanción. Adán, por otra parte, pecó por la tentación que recibió, porque escuchó a su esposa. Realmente el pecado por el cual ambos fueron castigados fue por no obedecer el mandamiento de su creador y no por el mal que trajeron sobre ellos al comer del fruto. ¿Cuál es el tema aquí? Aquí el problema no es que el árbol haya sido el malo, porque unos podrían decir es que el fruto estaba envenenado y les trajo un mal aborrecible y por eso. No, el problema no fue el árbol. El problema fue que no obedecieron la voluntad del creador. ¿Sí me explicó? Porque cualquiera podría decir, como lo acaba de decir, no, pues es que no aceptaron el pecado. Eso es otra forma de decirlo. Porque no reconocieron su falta, porque no cumplieron la voluntad del Creador. El problema no es el árbol, ni si era una manzana, o era una piña, o era una pera, o era una nuez, o era un durazno. El problema es que se te dio una instrucción y no la cumpliste. El problema, en realidad, se presenta cuando tienes una instrucción y no la cumples. Por eso es que, y esto es fundamental, para cuando una persona quiere o se ve integrándose al mundo del monoteísmo, y dice, es que yo quiero ser judío, yo quiero leer salmos y yo quiero hacer mi plegaria como el judío, y usar talit y traer kipá. Ajá, pero eso no se te ordenó. Y lo que se te ordenó no lo estás haciendo. Ahí radica el tema, ¿sí? Véanlo, cualquier persona luce cuando hace algo que no le toca, ¿cierto? Yo lo veo mucho aquí es muy común en los condominios, ¿no? Llegan acá, donde vivo, llega la gente de la Ciudad de México principalmente, y sin afectar a los chilangos que tengo aquí presentes, pero es como costumbre que tienen la gente de la Ciudad de México que llegan aquí al fraccionamiento y lo primero que quieren es regar el pasto, ¿no? Ya, salen con la manguerita y quieren regar su pastito afuera. Cuando yo soy el encargado de mantenimiento y
pues nos aseguramos de que el pasto esté regado y se riega ciertos días a la semana y se cuida el suministro de agua porque luego no hay. Entonces, se molestan cuando voy y les digo, oye vecino, échame la mano, ciérrale a tu llave, ya está regado, ya se regó ayer, pero el agua nos está escaseando hoy, así que no seas malito, apóyame. No, se molesta, ¿no? ¿Por qué? Porque todo el mundo cree que está haciendo algo bien cuando no le toca, ¿no? Y todo el mundo le aplaude y todo el mundo me podría decir a mí, ay, ¿por qué? Pues si no está haciendo nada malo, no le está afectando a nadie. Sí, pero el problema está en que en realidad, en general, no está haciendo bien porque está gastando agua de manera innecesaria. Lo mismo pasa aquí. Cuando quieres hacer algo que no te toca, todo el mundo que lo ve por fuera puede decir, no, pues bravo, hoy sí, está bien, no tiene nada de malo. Lo que tiene de malo es que estás descuidando lo que te toca, ¿sí? Estás descuidando lo que verdaderamente te toca, lo que realmente te toca. Ese mismo vecino no paga mantenimiento, ¿no? Entonces, por regar el jardín no ayuda, en realidad. Ayudaría más pagando su mantenimiento, por ejemplo. Pero no lo comprendes porque tu ego es el que no quiere renunciar a hacer su voluntad y hacer lo que se debe, lo que se espera de ti. El instinto del mal tentó a cada uno por cada atributo que tenía, ¿no? Pero el problema no son sus atributos. Fíjense aquí nada más cuál es la enseñanza. El problema no es el atributo o el talón de Aquiles o el defecto que cada uno tenga en sus atributos de carácter. Porque el instinto del mal nos va a tentar de diferentes formas y en diferentes momentos, ¿sí? Y el verdadero mal no es que tú tengas cierta falla, no es que tú seas enojón o seas iracundo o seas gastalón o te guste hablar mal de la gente. El problema es que lo haces. El problema es no acatarte a lo que te toca. Dice, si Adán y Eva no hubiesen comido de ese fruto, hubiesen tenido el mérito del mundo venidero en el jardín del Edén. Sin embargo, Dios los expulsó del jardín porque sintió que no era de confiar, que ya no eran de confiar y que no aceptarían su castigo de morir. Y que querrían entonces ser más inteligentes que Dios y comer del árbol de la vida para ser eternos. Es obvio para nosotros que si Dios declara la muerte para una persona, pues no hay poder humano que no le permita morir, ¿no? Claro que va a morir. Sin embargo, para Dios, no es adecuado dejar vivir en el jardín del Edén gente que se ha corrompido. Por lo tanto, tuvieron que ser expulsados. Ahora, la pregunta es aquí, ¿siempre hemos sido necios? ¿O nos hicimos necios en algún momento? O es como esta pregunta filosófica de, ¿el hombre es malo por naturaleza o el hombre es bondadoso por naturaleza? No existe ningún hombre 100% malo, ni tampoco existe ningún hombre 100% bueno. Una pregunta. Sí, ¿Nos consideramos hombres desde que pecamos? ¿O antes de pecar, desde el pecado original, éramos considerados como otro ser? ¿O desde el pecado comenzamos a ser hombres? no, el hombre fue hombre desde antes de pecar. El hombre era hombre desde antes de pecar. Y de hecho, el hombre vino sin libre albedrío. Pero dice en un texto místico que al comer del árbol de la ciencia del bien y del mal, ¿qué fue lo que mezcló la verdad y la mentira? Perdón, rectifico. Lo que mezcló fue lo bueno y lo malo. Y ahora no podemos distinguir entre lo que es bueno y lo que es malo. Porque el árbol, en realidad, en hebreo se llama Etz Adat Toverá, que es el árbol de Adat. ¿Qué es Dat? Conocimiento. Y conocimiento, en hebreo, la palabra conocimiento, la palabra Dat, en hebreo significa unión. ¿Qué es lo que pasó? Que se unió
el bien con el mal y ahora ya no puede distinguir entre qué es uno y qué es el otro. Y por eso ahora el hombre comete tantos errores porque confundió lo bueno y lo malo. ¿Y qué es lo único que puede separar lo bueno y lo malo? Lo verdadero y lo falso. Por eso siempre hemos explicado en este curso y en todas las clases en donde me toca a mí exponer algún tema, que lo bueno y lo malo está en función del objetivo. Por eso no puedes decir que una persona es buena o una persona es mala. ¿En función de qué? En función de que una persona es buena o es mala. No existe lo bonito. Existe lo verdadero y lo falso. ¿Y qué es verdadero? Que todos y cada uno de nosotros tenemos atributos de carácter y que per se esos atributos no son buenos ni malos, sino dependiendo tus acciones, te llevarán a cumplir voluntad de Dios o a transgredir voluntad de Dios. Y es ahí, entonces, cuando encontramos el origen del problema. Venga, pues. El origen es que no sabemos distinguir entre nuestra mano izquierda y nuestra mano derecha. Y Adán no tenía ese problema, pero lo compró cuando comió del árbol. Ahora nos cuesta, al conocer lo bueno y lo malo, lo mezclamos. Por eso se llama el árbol del conocimiento de la ciencia del bien y del mal. Pero lo mezclamos porque hicimos conocimiento Da'at, hicimos unión. Y ahora lo único que va a separar esa unión es distinguir entre lo que es verdadero y lo que es falso. ¿Y qué es verdadero? ¿Cuál es el propósito de la existencia del hombre entonces? Si tuvieras la posibilidad de tener el bien máximo, ¿cuál sería el bien máximo en este mundo? ¿Todo el dinero del mundo? ¿Todas las propiedades del mundo? ¿Toda la Bien. comida del mundo? ¿Todos los tacos del mundo? ¿Toda la comida del mundo? Yo soy fanático de los tacos al pastor, ¿eh? O de los tacos de barbacoa. No, hombre, no, estaría así. De por sí que... Menos, menos mal no nació judío porque no escucho. Sí. Entonces, ¿cuál es el tema? ¿Cuál es entonces el propósito del ser humano? ¿Somos una máquina de producir y consumir? Únicamente hemos venido aquí a crear el mundo en materia. Sí, adelante, estimada María. Pienso que el bien máximo es reconocer a Hashem como nuestro creador y seríamos entonces servidores de él. Entiendo que podría ser el bien máximo, reconocer a él que él es el todopoderoso, el altísimo, el creador de cielo y tierra. Ok, Al uno reconocerle, pues pienso yo que esto es como todo es una cadena. Si tú reconoces que Hashem es el bien máximo, pues entiendo que deberíamos entonces someter nuestra voluntad a Él, como reconociendo que Él es el bien superior, el bien mayor. Al reconocer que Él al ser nuestro hacedor, pues vamos por el camino correcto. ujú, ok, Fíjate, Israel, ese punto que traes es tan y tan claro que en la actualidad que vivimos, el ser humano no sabe distinguir en, en qué es lo bueno y qué es lo malo. Y lo bueno lo llama malo y lo malo lo llama bueno. Y se hacen muchas cosas con el ser humano, con el prójimo, de destruirlo, pensando ellos que están haciendo un bien.
Correcto. Esa pequeña, no fue pequeño, ese gran error que se cometió en el Edén y se suplió de ese conocimiento de la ciencia del bien y del mal y del conocimiento, también ha dañado el mundo entero en muchos aspectos y lo sigue haciendo y diantre, lo que te puedo decir, no puedo entrar en ese detalle, pero yo cogí tuve con un examen esta semana del banco y eso que tú dices, eh, hay tantas y tantas cosas que están pasando en el mundo entero que tenemos que estar a mil ojos, que, que se han apoderado de ese conocimiento y de esa ciencia y lo han hecho un mal. Correcto. Está, De está hecho, totalmente correcto en ese aspecto. ahorita, algo que tenemos que, eh, para poder llegar, porque todo lo que han dicho ustedes es todo cierto, y esa es la respuesta a la que quiero llegar. Pero ¿cómo llegamos sin que parezca dogmático? ¿Cómo llegamos a esa respuesta sin que parezca como algo que es per se y ya, como sin que parezca un cliché de no, es Dios lo mejor? ¿Cómo llegamos a eso? Vamos a hacer este análisis, este desarrollo lógico. Vean al ser humano como un individuo en el tiempo y el espacio. El ser humano tiene la necesidad de recibir. Todo el tiempo, el ser humano tiene la necesidad de recibir. Y esto creo que ya lo he explicado en varias clases, lo voy a hacer muy resumido en esta ocasión. La necesidad de recibir primero que las bienes materiales que necesita para poder vivir, que es ropa, comida y un techo, ¿no? Si tú no cubres las necesidades básicas, no tienes la posibilidad siquiera de intelectualizar algo, ¿no? ¿Por qué? Porque tienes más la necesidad de sobrevivir cubriendo esas necesidades básicas. Si no, pues no puedes ocuparte en otra cosa. Por eso es que el ser humano primero tiene que ocuparse de lo material, ¿no? De lo inmediato. Sin embargo, ese es un primer escalón en el cual la mayoría de las personas se quedan, ¿no? El segundo escalón en la necesidad de recibir es la necesidad de pertenencia. Yo necesito pertenecer a un círculo social. Necesito pertenecer a una comunidad, a un lugar con el que me identifique. Equipo de fútbol, equipo de básquet, el equipo de las tejedoras allá con las amigas, los vecinos con los que me llevo bien. ¿Sí me explicó? Necesito tener una necesidad de pertenencia. Tengo que pertenecer a algún lado porque soy un animal social. Tengo que estar en común, ¿no? Y tengo que tener un sentido de pertenencia. Eso me hace que desarrollarme socialmente y obviamente empezar a crecer en mi prójimo, tener una pareja, tener mis propios hijos, y a esos hijos hay que suplirles lo material, y nos subimos al segundo escalón y regularmente andamos fluctuando entre ese y ese, ¿no? Pero cuando resuelves esa parte material y resuelves la parte social, tienes más necesidad, deseas más necesidad, todavía no te sientes pleno. O sea, si ya soy papá y pues creo que soy medianamente un buen papá y todo, pero ¿qué más hay de mí? No, no nada más vivo para ser papá. También tengo sueños, tengo metas, tengo proyectos. Quiero tener mi propia empresa, y empiezas a otra necesidad de recibir. Y ya no es el tema económico el que te mueve, sino el tema del desarrollo personal. ¿Qué es lo que quieres? Reconocimiento. Lo que quieres es reconocimiento, es que la gente te vea y diga, allá va aquel, ese es el bueno, ese es el the best, ¿no? Y tú quieres sentirte, lleno, ¿no? Pero ese reconocimiento te lleva a otro siguiente nivel, que es la necesidad de poder. Ya no solo quieres tener reconocimiento, ahora quieres tener poder. Y no estoy hablando solamente del poder económico. Existen muchos tipos de poderes, el poder político, el poder social, el poder eclesiástico, el poder religioso, el poder de mover mentes, el poder de hacer, ¿sí? El reconocimiento viene acompañado del poder. Pero llega el momento en el que el ser humano también sació eso y se da cuenta que tampoco le llena, tampoco le sacia. Ya has pasado, has dejado a un lado lo material, has dejado a un lado lo social, ya dejaste a un lado el reconocimiento y el poder. Ahora estás en búsqueda de ¿qué? De significado.
¿Para qué estoy aquí? Quieres trascendencia, requieres de trascender más y empiezas a hacer preguntas más elevadas. Empiezas a buscar significación de tu mente, de tu alma, de tu esencia. ¿De qué estoy compuesto? ¿Es verdad que nada más vine a mandar y a dirigir y a que todos me alabaran? Eso ya no me llena. Entonces empiezas a buscar lo que es más allá de lo material. Y ahí es cuando te das cuenta que el hombre justamente tiene un propósito más elevado y empiezas a buscar las cosas que se encuentran en otro nivel. ¿Qué es lo que estás deseando? Conocimiento. Ya no deseas poder, ya no deseas riqueza, ya lo que requieres es conocimiento. Y ahí es cuando te metes a explorar todos los tipos de saberes. La ciencia, la primera con la cual te vas a topar es con la ciencia del bien y del mal. ¿Cuál es esta ciencia del bien y del mal? El mundo físico, las matemáticas, la medicina, la física, la química, todo lo que tiene que ver con el mundo físico. Las ciencias empíricas. Y luego te puedes ir tomando con la filosofía. Te vas como estás todavía deseoso de más conocimiento, empiezas allá a desear más. Ahora quieres conocimiento filosófico, metafísico. Y ahí es cuando comprendes que no es lo material lo que te va a llenar, sino lo espiritual. Y lo espiritual no es que te vayas al tarot, ni empieces a cambiar los mantras, y empieces a hacer requiems, y te vayas a Tepoztlán a hacerte un baño de cuarzos. No, me refiero a que vas a llenar de significado tu existencia a través del conocimiento. Y en ese momento es cuando dices, ¿a quién le pertenece todo el conocimiento? Y empiezas a buscar. ¿De dónde proviene todo el saber? Y empiezas a buscar. Y ahí es cuando te das cuenta que no es casualidad que el ser humano tenga la capacidad de intelectualizar, porque es esa capacidad la que te permite aproximarte con el Creador, a caer en cuenta que todo proviene de un máximo, de una fuente, de una sola usina, y que el bien máximo en este mundo, entonces sí, es el apego al Creador. El apego a esa significación y a ese conocimiento. Y eso es lo que te va a hacer renunciar a tu propia voluntad, porque ya te has hartado, te has enajenado, has fastidiado tu existencia de lo material y de lo mundano, y ahora buscas significación. Este es el proceso que debe de tener una persona. No todos pasamos por los mismos. Hay unos que no requieren de pasar todas las escaleras, hay unos que van más allá. Pero en este tema, ahí es cuando ya cobras conciencia, entonces dices, tengo que hacer teshuvah. Tengo que alinear mi vida con mi ideología, con la visión espiritual que la Torah me propone. Y eso no quiere decir que tengan que renunciar yo a lo material, sino que tengo que encontrar un qué, un equilibrio. Y voy a poder distinguir lo bueno y lo malo a través de lo verdadero y lo falso, porque la verdad es eterna y la verdad está en Dios. Por eso es eterna. Estimado, por eso es que grandes personajes, después de hacer grandes hazañas, esto y lo otro, se vuelven filántropos y algunos se vuelven hasta la religión, independientemente del camino religioso que cojan. Le pongo el caso de Daddy Yankee, que todo el mundo conoce, se volvió ahora cristiano, pero bueno, está bien. Fue el camino ¿Sí? que decidió, digamos, me Ajá. imagino, buscando llenar ese vacío que tenía en su vida. Tenía fama, dinero, mujeres y muchos Exacto. excesos, pero al final del día eso no No lo llena. sacia. Digamos, yo me he dado cuenta mucho, digamos, yo tengo 26 años, supongo que soy medianamente joven todavía, Sí, sí, todavía no sí, tengo claro. 30, y me doy cuenta que muchas personas de mi edad para abajo vienen en un mundo de que quieren rumba, quieren fiesta, quieren esto, salir con la una, salir con la otra, sueñan con carros, que lujos, que esto, que lo otro, y me estoy dando cuenta que al final no son felices, o sea, puedes estar aquí, puedes estar allá, pero o que es como si, o sea, como si vieran ellos como una sed o una especie de, no sé si de energía en la cual percibes de que no se sacian, o sea, están como que No hay nada que desorientados llene. de aquí para allá, de allá para acá, Es y justamente la expansión del ego queriendo recibir. Todavía están en la etapa de recibir lo material, ¿no? Están en esa etapa. exacto, es como que, bueno, saliste este fin de semana, mañana, el próximo, siempre es lo mismo, pero, ajá, ¿y qué más hay ahí? O sea,
Y Ajá. tú ves y creo que también, no sé si eso pasa en todas las generaciones o qué, o si se nota más en esta en especial y te das cuenta que la juventud no es feliz. Eso es principalmente el punto. Que las No es feliz. personas, yo no diría nada más la juventud, sino en general la humanidad, pues hizo un comentario el estimado Pedro hace ratito, que la ciencia y la tecnología ha avanzado de tal forma que hemos tenido avances en medicina impresionantes. Hoy podemos encontrar la cura a muchas enfermedades que hace 100 años no podíamos, pero ¿qué creen? Que nuestras acciones no están siendo saludables. Cada vez somos más destructivos. Pese a que avanzamos en conocimiento, pese a que avanzamos en tecnología, nuestras acciones no están siendo saludables. Estamos todavía dañando lo más importante, que es el desarrollo justamente emocional y espiritual, por Eh, darle prioridad a lo material. Mira, Israel, tocando el punto que tocó aquí el hermano, y no sé si están al día ustedes con la lista que se abrió de Jeffrey. Sí. ¿Saben? Ok, mira a qué punto viene la ciencia para hacer un bien cogidito de la mano haciendo un mal. En esa lista de Jeffrey, lamentable, y no sé si saben que él es judío. Ya supuestamente se ahorcó, pero eso no se lo cree a nadie. ¿Qué sucede? Había un científico en esa lista. Él va a esa isla para que una de esas niñas, porque eran niñas de 14, no sé cómo son las leyes en otras partes, pero aquí en Puerto Rico, el que salga con una niña que tenga menos de 21 años está preso, pero preso. Eh, continuó más 14 años. Él se embarazaba, le pagaba a ella para tener un bebé, pero inmediatamente tuviera el feto, se lo extrayera para él estudiarlo, para hacer un bien para la ciencia. Está atado primeramente de entrada con un mal. Ajá, exacto. Eh, Exacto. Esto a menores, abuso, asesinato, porque es un asesinato, un feto, eso va a ser asesinato para hacer un bien. Disque un bien. Justamente ese es un ejemplo muy válido que estamos dando y digo, tomando este como referencia, el tema es un tema polémico. ¿Y por qué es polémico? Porque no podemos distinguir entre si es bueno y es malo. El tema del aborto, ¿no? O sea, ¿hasta qué punto es bueno, es malo, se debe, no se debe, es ético, es mi cuerpo, no es mi cuerpo, es una vida, no es una vida? ¿Por qué? Porque no podemos distinguir entre lo bueno y lo malo. Hay que empezar por distinguir lo que es verdadero y falso, ¿no? Para poder realmente poder distinguir lo que es bueno y malo. Y esto es justamente lo que propone la Torah. La voluntad de Dios, esto que nosotros conocemos como mitzvah, es lo que se espera del ser humano. ¿Por qué? Porque es verdad y porque es eterno, ¿sí? Pero estamos en esta espiral que se va cada vez haciendo más y más grande hasta el punto en el que, vuelvo a repetir, la escalera de la necesidad de recibir te dice, ya requiero de algo más, de significado. Y el que tiene el bien máximo en este mundo es el creador. Por lo tanto, es cuando caes en cuenta que el apego al el máximo bien en este mundo y en el mundo venidero es la proximidad con el creador, a través del intelecto. Pero tienes que cruzar todo este recorrido para entonces llegar a eso. ¿Ven cómo este cumplimiento de mitzvah es un proceso y largo y que cuando quieres ya alinear tu vida requieres de hacer correcciones importantes? Y estamos empezando el curso. Y todavía no pasamos ni la tercera o cuarta palabra del primer inciso, lo que nos espera en este curso. Yo estoy muy emocionado por poder estudiarlo con ustedes y de verdad espero que podamos tener esta participación que tuvimos hoy en las próximas clases. Vamos a dejar la clase ahí por el día de hoy. Y nada, Israel, para aclararle al hermano aquí, lo de Dari Yankee, que es de aquí de Puerto Rico. Yo Ajá. pienso que Dari,
Primeramente, yo creo que vio la muerte de cerca Sí. en varias ocasiones. Vio la muerte de cerca en varias ocasiones. Yo creo que al nivel de que ya en este caso Daddy Yankee es millonario, yo creo que se cansó de un vacío, de subirle un escenario y todo el mundo aplaudirle y llenar el Choliseo. Un Choliseo es un sitio aquí en San Juan. Llenarlo a capacidad y salir peor que como subió. Y esa situación se van cansando ellos. Se van cansando. Así fue Héctor el Father, si has Héctor el conocido, Father. sabe quién es Héctor el Father. Héctor el Father, Hoy es pastor. él es pastor, pero Héctor el Father estuvo un pie en la tumba y un pie afuera, porque si no se pone para su número, lo hubiese limpiado. Y eso o te convierte o te muere. Entonces, pues, se cansan de esa vida, que es una vida fácil de dinero. Bueno, fácil, Daddy Yankee no lo puedo poner en ese punto porque pues Daddy Yankee Empezó de cero. empezó Bueno, de casi cero, todos son está así. con la misma esposa desde toda la vida. Tal vez ha hecho sus cosas fuera de matrimonio, vamos a ponerlo, nadie se ha enterado, pero sigue con la misma esposa, pero se cansan de esa vida muy fácil, que es que prácticamente es de lujo, y ellos tienen un vacío que de verdad no encuentran con quién llenarlo. Y llega el momento que pues le toca, o sea, yo creo que Dios toca a cada cual individualmente, ¿verdad? Y pues le tocó. Espero que siga así. Daddy Yankee, yo creo que en muchas ocasiones no he encontrado algo negativo. Sí, drogas sí, ellos van a hacer y deshacer, suben el escenario y ellos se cansan de eso, porque muchos artistas se cansan de esa vida de lujo y llegar y tener un vacío. Justo. Sí, y se haría con todos los, no solamente cantantes, con artistas de Hollywood también. Llegan que están vacíos y caen en depresión y ya terminan hasta atentando contra su vida. Porque pues... Pero no solamente los artistas, a nosotros mismos nos puede pasar porque estemos en una escala social diferente, no estamos exentos de eso. Todos nos pasa, lo que pasa es que ellos, pues su vida es mucho más todo es más cercano a ellos y es más fácil obtenerlo por la cuestión del dinero y la fama. Pero la fama se paga, tiene un precio y ese es el precio que ellos les ha tocado pagar. Pero siempre culminamos, termina todo eso, todo ese poder termina donde quizás estamos nosotros ahora, buscando. Todos hemos buscado, en mi caso he buscado diferentes iglesias, es lo mismo, estamos en lo mismo, estamos buscando ¿qué? Conocimiento. Ya formé mis hijos, me casé, hice unas cosas. Es lo mismo, estamos haciendo es el mismo paso, lo único que en diferente escala, en diferente situación económica. Pero es exactamente lo mismo. Todos vamos a llegar al mismo fin, que es buscar conocimiento, desarrollo. ¿Por qué estoy aquí? Entonces es cuando tú vas a cuestionarte, ¿para qué estoy hecho? ¿Para qué soy bueno? ¿Por qué estoy aquí? Mi vida tiene propósito. Entonces es cuando viene la introspección en nuestra vida de por qué es el propósito de mi vida, qué yo voy a hacer aquí. Entonces cuando viene todo ese problema existencial en nosotros y empezamos a hacer preguntas, que por eso que estamos en la Fundación Orahaim. Bueno, buscando esas contestaciones a nuestras preguntas. Y para cerrar, ¿saben quién es Benito Martínez? ¿No saben quién es Benito Martínez? Sí, Bad Bunny. Bad Bunny trabajó en un supermercado que se conoce mucho en Puerto Rico, The Bagger. Cuando le entra esto, que llegó un boom de la música, Benito tuvo que coger un Airbnb con sus amigos en una playa, solo, sin decírselo a nadie, porque Benito no aguantaba la presión del público fama. Y cayó en una depresión que él no podía salir ni a su negocio, que vivía cerca de su casa, a comprar ni un refresco,
porque la abordaban y él salía, dijo, yo no puedo con esto, me estoy volviendo loco, no puedo con esto. Y para que veas que a veces la fama se paga. No todo lo que brilla es oro. ¿No es así? Sí, exactamente. Estimada Norma, adelante, la escucho. Hola, mi hermano. Sí, bueno, con tanta música acá me van a dar ganas de bailar. Son bromas. No, está bueno. Pero bueno, cuando usted estaba diciendo lo de que cuando te toca, se me viene a la mente yo aquí lo escuché mucho, de mexicanos, por cierto, ese, no sé si es refrán muy famoso, no sé, pero que cuando te toca, aunque te quites, algo Ah, así, sí. y cuando no te toca, aunque te Es, pongas. Entonces, es para ni mí cuando las te toca, mitzvot, ni porque te quites, ni ni cuando no te porque toca, ni porque te pongas. sí, ese me gusta mucho. Y cuando yo empecé así a aprender, digo, pues como todos, ¿no? Ahí andamos tropezando y queriendo hacer lo que no nos toca. Y yo, pues, ¿para qué? ¿Para qué si no me suma? Y lo que me toca me está restando porque no lo hago. Entonces, cuando yo lo acoplé en mi mente, automáticamente ese refrán, que me gustó mucho, lo acoplé a eso, ¿no? A las mitzvot, que por eso las mitzvot son reglas, ¿verdad? Y como dicen los americanos, it is what it is, es lo que es. O sea, Sí. te guste o no te guste, es lo que es. No importa el camino que uno elija, no importa los años que uno tenga, no importa lo que me tardé en llegar ahí, ¿ya? Porque unos llegamos a una edad, otros a otra, entonces no importa, pero eso es así, lo que nos toca cumplir, lo tenemos que cumplir, lo sepamos o no, o sea, al final todos vamos a llegar a- al mismo camino, como dijeron por ahí, sea vivos o sea muertos, como yo le dije a alguien por ahí que se enojó un poco, le dije, pues sí, vas a llegar vivo o muerto, porque es Claro, lo que es, correcto. ¿verdad? Entonces, me gustó mucho, porque aprendí mucho más de la palabra en sí, mitzvot, ¿ya? Entonces, ¿cuánto más enriquecimiento hay en todo este tema? Porque solo de una palabra, o sea, no es el hebreo no es como traducirlo así nomás, Tiene porque un trasfondo impresionante y tanta significación que le deja. así es. Y pues también se me vino a la mente de un libro que leemos con mi hija todos, bueno, casi todos los sábados, que de la Parashat, y trae como historias. Entonces trae una historia de un judío que es muy pobre, eh, voy a tratar de hacerla corta, Sí, sí, perdón, sí. de un judío muy pobre, ¿verdad? En aquellos tiempos, y tenía solo un burro. Esa era toda su riqueza, y con ese burro pues jalaba agua para llevar pues el sustento a su familia. Pues un día escuchó que el burro lloraba y sale corriendo, es que cayó en un gran hoyo. El burro cayó en un gran hoyo. Y él, pues ya, ¿quién lo va a sacar? No se puede, ni con todos los hombres del pueblo, no sé. Entonces trajo amigos a que le ayudaran a enterrar el burro, porque pues hay que ¿cómo a cortarle el sufrimiento. Y el burro lloraba, ¿y qué están haciendo? Pensaba el burro. Entonces yo digo, a veces nosotros somos el burro, nos están tirando y tirando, yo lo traduzco a mí, ¿no? A veces somos el burro, yo soy el burro, me están yo queriendo cumplir en contra de toda la gente, por decirlo así, y me rindo y digo, no, ya no puedo, porque aquí nadie cree en lo que yo creo o nadie estudia lo que yo estudio. Entonces soy como el burro, pero resulta que el dichoso burro dejó de llorar, y empezó a sacudirse, se sacudió, ya. Entonces digo, vuelvo, yo cada vez que leo algo lo quiero aplicar a mi vida y digo, pues sí, que no me importe lo que hagan los demás, ¿no? El burro se sacude y poco a poco la tierra va cayendo y se va dando cuenta que puede caminar. Sí, Total que el burro subió y salió, claro. ¿ya? De la tierra. Entonces digo, a veces somos como el burro. Entonces, no nos importe lo que pasa en el mundo afuera, no nos importe inclusive lo que hace el otro no ágida, porque a veces pues somos así.
sino que qué mitzvot estoy cumpliendo yo. Tenemos 7 que al final suena fácil enumerarlas, pero es muy difícil cumplirlas. Entonces digo, ¿qué estoy haciendo? ¿Me estoy fijando en los demás? ¿Me estoy dejando caer todo eso encima? ¿Qué estoy haciendo? ¿Verdad? Entonces me gustó mucho y quería compartirlo con ustedes. Muchas gracias. Excelente reflexión. Muchísimas gracias, estimada Norma. Es muy bella. Y justamente es eso, hay que sacudirnos y ir hacia adelante y aprovechar que todo es impulso. Al final del día hay que darle para arriba y para atrás ni para agarrar impulso, dicen, ¿no? No hay que voltear para atrás ni para agarrar impulso, ¿no? Entonces, me pareció una bella, muy bella clase. Les agradezco a todos de verdad de la participación. Qué bueno que estén muchos activos. Les pido, por favor, no dejen de asistir. Me encantan las clases así, así que, Jorge, me dio mucho gusto verte de nuevo. Esperamos verte de nuevo aquí en la clase más seguido. Y a todos les mando un fuerte abrazo, muchas bendiciones, que Hashem les multiplique en todo lo que hagan y con la ayuda del cielo nos vemos el próximo domingo. Muchas gracias a todos. Shalom, shalom. Gracias. Gracias a todos. Gracias.